Silvia, muy importante, que no es casualidad, le digo yo, la licencia general que se emite en horas de la tarde ayer por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Recuerde usted también, María Corina Machado tuvo una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio, por supuesto se reunió hace unos días también con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no es casualidad principalmente esa licencia. Tampoco es casualidad que Donald Trump hubiera dicho hace casi 20 días que iban a cerrar el helicoide y que haya estado tan pendiente a través de varias publicaciones en sus redes sociales diciendo justamente eso, que esperaba y que estaba viendo un gran gesto por parte de las autoridades interinas en liberar a todos los presos políticos. Una noticia, Silvia, muy importante y que por supuesto pues a esta hora celebran miles de familiares que durante años incluso han tenido tras las rejas a sus familiares por el único motivo de estar en oposición al régimen. Hay incluso colombianos y colombo-venezolanos que llevan mucho tiempo tratando de encontrar a sus familiares, tratando de lograr la liberación de sus seres queridos detenidos allí en Venezuela en medio de la represión y la persecución a quienes piensan distinto al régimen. Pues este era el anuncio que hacía la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre una amnistía general para presos políticos venezolanos. Esto tiene que surtir todo un efecto, diríamos, legislativo, tiene que pasar por la Asamblea Nacional de Venezuela, pero seguramente no será un problema porque esa asamblea está presidida por el hermano de Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez. Hay unas excepciones. Sí. Los procesados por homicidio y por narcotráfico. Esa es la excepción que anuncia Delcy Rodríguez, lo hizo en un evento en el Tribunal Supremo de Justicia, anunciando también cambios en todo el modelo de justicia de Venezuela. 8 de la noche, 8 minutos, con esto les damos la bienvenida. Vamos a oír a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, haciendo el anuncio. Quiero hacer un anuncio para Venezuela. Es un anuncio que hemos discutido en el alto mando político de la revolución y que cuenta también allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios, pero también tenemos las líneas que nos brindaron por si llegase a ocurrir una situación calamitosa para nuestra patria, como en efecto ocurrió el 3 de enero. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias que las hay, desde la diversidad y la pluralidad que existe, podamos coexistir con respeto y por encima de todas las cosas, con respeto a la ley y a la justicia en Venezuela. Mire cómo pide coexistir Delcy Rodríguez después de que no permitieron que la oposición y quienes pensaran distinto a ellos pudieran coexistir en Venezuela, una situación que dejó
miles de presos políticos y personas que hoy tienen asilo político en diferentes lugares del planeta por la persecución muy dura de ese régimen. Esta amnistía, dice Delcy Rodríguez, es para todo el periodo político que comprende desde 1999 hasta la actualidad. Y es que en 1999 fue el primer gobierno de Hugo Chávez. Sí, señora, y por ejemplo, la organización Provea emite un comunicado, Silvia, que creo que es importante, y es que dicen que en opinión de Provea, que es una de estas organizaciones de derechos humanos que justamente pues llevan años, Silvia, intentando documentar los casos de presos políticos, apoyar a las familias y demás, si bien es urgente la inmediata y plena liberación de las decenas de presos políticos, el anuncio de esta amnistía no debe ser concebido bajo ningún concepto como un perdón o una medida de gracia por parte del Estado. La razón, eso es importante, que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Nacional e incluso en las leyes venezolanas. Así que realmente pues no es un gesto de gracia por parte del Estado, porque es que estas personas que, como le digo, hay algunos que llevan meses, hay otras personas que llevan años tras las rejas, incluso sus familias sin saber realmente en qué centro de detención están, sufriendo vejámenes, torturas y demás, pues no están hoy siendo, digamos, beneficiados por parte del Estado, sino que están recibiendo una liberación de una encarcelación que nunca debió haber ocurrido. Exactamente, 8 de la noche, 12 minutos. Ahora sorprende que Delcy Rodríguez además pide que no haya venganza, revancha ni odio. Ahora sí les interesa porque Donald Trump está detrás y porque hay amenazas contra Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, de que les podría pasar exactamente lo mismo o peor que a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a quienes sacaron el ejército de Estados Unidos en una operación gigantesca, una madrugada, exactamente hace 27 días, el 3 de enero de este año 2026. Y es que acuérdese, Silvia, que esta semana estuvo Marco Rubio, el mismo día que se reúne con María Corina Machado, estuvo temprano en la mañana en el Senado de los Estados Unidos con el Comité de Relaciones Exteriores, y allí Marco Rubio leyó un discurso donde decía justamente algo similar a lo que usted está diciendo. Sí. Y es: Delcy Rodríguez conoce muy bien el destino que tuvo Nicolás Maduro. Estamos dispuestos, aunque de momento no es lo que queremos hacer, a utilizar la fuerza si no hay cooperación por parte de las autoridades interinas del régimen. Pues están actuando desde el régimen de Nicolás Maduro, no propiamente por iniciativa propia. No. Sino por una presión muy dura de Estados Unidos y una serie de amenazas y advertencias. Usted hablaba de vejámenes, de torturas. Hay personas que murieron incluso en uno de los centros de tortura más temidos de este lado del hemisferio occidental, y le estoy hablando nada más y nada menos que del Helicoide, que queda allí en Caracas. Miles de personas han pasado por allí. Allí estuvo durante varios años uno de los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, por ejemplo. Sí. Y como él, bastantes. Incluso veíamos las imágenes de familiares afuera del Helicoide hace algunos días, cuando anunciaron las primeras excarcelaciones, intentando pues tener algún tipo de razón sobre el estado de sus seres queridos y sobre el momento en el que iban a salir. Pues Delcy Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, ese centro de torturas, como lo llamó el presidente Donald Trump. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. 8 de la noche, 15 minutos. A ver, Lucas, esto es una prueba de que Delcy Rodríguez está haciéndole caso a Estados Unidos. ¿Cuándo fue que Donald Trump anunció que iban a cerrar el Helicoide? Esto, Silvia, se da a Nicolás Maduro, lo capturan el 3 de enero. En la madrugada del 3 de enero, Delcy Rodríguez se juramenta, toma posesión como presidenta encargada el 5, y el 6 de enero en Washington, Donald Trump se reúne con el equipo de la Cámara de Representantes del lado de los republicanos. Allí, por supuesto, estaba recién acontecida la captura, todo el tema de Nicolás Maduro, y es allí donde primero dice que Nicolás Maduro era un tipo muy violento, y además dice que iban a cerrar un centro de tortura que está en pleno centro de Caracas, haciendo referencia, por supuesto, al Helicoide. Esto es lo que decía Donald Trump.
He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy, and he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of Caracas that they're closing up. But he's tortured people, and now what they do, the radical left, they actually have people, and it's hard to get them. They're all paid people. Most of these people are paid. You know they're paid when they have brand new, beautiful printed signs by like the highest quality printer, and you have a woman, free Maduro, and the sign is before we even did the attack. You know, free Maduro. Why do you want him freed? I don't know, but he should be free. Oh, she reads the sign. 8 de la noche, 17 minutos. El presidente Donald Trump, primero hablando de Nicolás Maduro, diciendo que había matado y torturado gente, habla del helicoide, dice que este es un centro de tortura que van a cerrar, pero luego habla de lo que hace normalmente la izquierda radical. Y entonces en ese momento Lucas describe personas con carteles que piden la libertad de Maduro, hace como la mímica, como la imitación de la gente, pregunta, dice él, y cuando les preguntas por qué quieren la liberación de Maduro, no lo saben, pero quieren la liberación de Maduro. Incluso la querían antes de que fuera capturado. Eso es lo que decía Donald Trump, Silvia, y es que cuando usted oye el discurso completo, justo antes del extracto que estábamos escuchando, él dice que le debían estar agradeciendo incluso los demócratas, porque Nicolás Maduro era un tipo muy violento. Y ahí es donde esa frase también pues, fue viral por esos días, que quería imitar sus bailes en tarima, porque usted sabe pues, que Donald Trump también se ha caracterizado por, en medio de los mitines y demás de campaña, pues pararse y bailar principalmente YMCA. Pues vamos de inmediato a Caracas con nuestro corresponsal permanente Santiago Martínez. Santiago, esto es un hecho sin precedentes. Una amnistía general tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional Venezolana, que seguramente esto no va a ser ningún inconveniente, pero ¿cómo empiezan a recibir ustedes los venezolanos este anuncio? Un anuncio histórico, un anuncio que pondrá fin a una era de persecución, de tortura y de unas situaciones muy difíciles por las que han pasado los ciudadanos venezolanos. Sí, Silvia, Lucas, feliz noche, 9:18 aquí en Caracas. Efectivamente, pues una noticia sin duda la más importante, por lo menos en este comienzo de año acá en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro. Por supuesto, esta sería sin duda la más importante y trascendental por todo lo que abarca, todo lo que significa, todo lo que traerá y todo lo que, sobre todo, la forma, la manera, el contexto en el que se da, las razones que pueden haber detrás y, por supuesto, todos los beneficiados de estas medidas de amnistía general, que como tú ya decías, y bueno recordarlo, desde 1999 hasta el 2016, es decir, los últimos 27 años, que son los años que tiene el chavismo en Venezuela. Hugo Chávez 13 años, Nicolás Maduro 13 años y ahora Delcy Rodríguez 25 días, 26 días. Pues todo lo que implica, Silvia. Pero sin duda quienes mejor reciben la noticia, obviamente, son los familiares de los que están detenidos aún en las cárceles. El helicoide comentabas tú, pero también en el Rodeo, en Yara, en Zona 7, en Tocorón, o sea, es decir, en todo el país hay alguna cárcel con algún preso o detenido por razones políticas. Y justamente es muy viral a esta hora, justamente un video aquí a las afueras, cerca donde estamos ahorita, del helicoide, acá en Caracas, donde están varios de los detenidos y presos por razones políticas. Allí veían la transmisión que hacía el canal del Estado de Delcy Rodríguez, el Tribunal Supremo de Justicia, y esta fue la reacción justamente cuando Delcy Rodríguez anunciaba esta ley de amnistía general. Escuchamos. La situación tenebrosa, si quiero una situación social que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra el periodo. Y ahí está obviamente pues la alegría de estas mujeres, hermanas, madres, esposas de estos presos detenidos por razones políticas allí en el helicoide, que entendemos ahí entre unos 40 y 50, pero obviamente el helicoide no es el único, hay otras cárceles como te decía, pero el helicoide obviamente es emblemático, y allí pues el segundo anuncio de la importancia de Delcy Rodríguez en cuanto a que ahora sea un centro deportivo y cultural familiar. Ahí en el helicoide, importante, un poco para darle contexto, Silvia, no solamente está
es todo el tema de la cárcel como tal. Ahí también hay una estación policial, es una estructura bastante grande, tiene varios pisos, solo una parte lo ocupa el tema de la prisión, pero obviamente se ha vuelto emblemático y por eso pues este anuncio de lo que vendría. Hay otras reacciones, por supuesto, acá en Venezuela. Por ejemplo, te puedo mencionar a Enrique Capriles, el hoy diputado Enrique Capriles, dice, pues la amnistía es un paso necesario y muy importante para avanzar al país que queremos tener la gran mayoría de los venezolanos. El largo capítulo de terror como consecuencia de las persecuciones, hostigamiento y odio debe ser cerrado para siempre. El anuncio de la presidenta encargada de la amnistía general y el cierre del Licoide, un símbolo oscuro, dominable de atrocidad, donde estuve preso hace justamente 23 años, porque Capriles estuvo preso por allí año 2002 o 2003. También hay otras reacciones, por ejemplo, un último liberado, Silvia, lo conocimos esta tarde, hace apenas unos 30 minutos, es el abogado Eduardo Torres, abogado defensor de derechos humanos, integrante del equipo de Provea. Tenía casi 9 meses detenido en Yare 2, esa es otra de las cárceles que no te mencionaba, acá cerca de Caracas. Y su esposa pues se comunicó con otro de los excarcelados, en este caso con Carlos Julio Rojas, que es periodista y que salió de una cárcel hace 2 semanas, y ahí está informando que la esposa le informó o le comunicó que Eduardo Torres lo llamó para que la fuese a buscar y que ya tenía la boleta de excarcelaciones, quizás como el primer liberado en este caso, luego de este anuncio de amnistía general por parte de Delcy Rodríguez. También hay un comunicado, sí, dígame, Silvia. Sí, no, le iba a decir a Santiago, sin embargo, que este anuncio de Delcy Rodríguez, digamos que no tiene efectos inmediatos, porque tiene que pasar por la Asamblea Nacional Venezolana. Correcto. Eso significa que mañana o esta misma noche no vamos a ver a una cantidad de gente siendo excarcelada allí en Venezuela. Y también le quería preguntar, porque es que recuerdo perfectamente, después de las elecciones del 28 de julio del 2024, cuando empezaron las manifestaciones y la gente salió a las calles en protesta por el robo del resultado de esas elecciones, recuerdo perfectamente a Nicolás Maduro amenazando con reabrir las cárceles de Tocorón y Tocuyito. ¿Eso pasó? No, eso no, al final no ocurrió. Pero volviendo a lo anterior que tú decías, es importante resaltarlo, Silvia, el día martes, es que sería esta primera sesión parlamentaria, esta primera sesión en el Parlamento. Acá el Parlamento sesiona martes y jueves, es decir, al menos el día martes, no antes del día martes, al menos que convoque una sesión extraordinaria, pero no creemos que ocurra, pues que se va a discutir y se va a aprobar eso. Luego debe ir a Gaceta Oficial, imaginamos que al día siguiente, y ahí sí, pues saldrían todas las personas. Probablemente no veamos una lista con nombre y apellido, eso es importante también resaltarlo, sino simplemente veamos una lista donde diga todas las personas que estén detenidas por tales y cuales delitos, y ahí los especificarán, pues tienen una amnistía general. También es importante resaltar que no se trata solamente de los que salen, que están detenidos, sino también los que están en libertad en este momento escarcelados, pero con un proceso abierto o con medidas cautelares que los obligan a ir a un tribunal cada 7 o 14 días, prohibición de salida del país, prohibición de declarar, que son la inmensa mayoría, quienes están fuera de Venezuela, líderes políticos fuera de Venezuela, cualquiera de los que te puedas imaginar en este momento, de esos líderes muy conocidos que se han ido del país, que también tienen procesos abiertos aquí, pues entendemos que ellos también quedarían pues dentro de estos amnistiados, o sea, una cantidad enorme de personas. Si mal no recuerdo, Foro Penal mencionaba entre 7.000 y 9.000 personas que a lo largo de todos estos años de alguna manera han tenido algún proceso judicial abierto por razones políticas. 8 de la noche, 24 minutos. Esto se lo pregunto para que la gente entienda, Santiago, porque aquí en el Congreso de Colombia, pues los proyectos tienen que pasar por un número específico de debates. 4 si es un proyecto de ley ordinaria. Allí en la Asamblea Nacional Venezolana esta ley de amnistía tendría que surtir solamente un debate, es decir, como usted nos contaba, de pronto el martes ya el planeta entero podría tener razón sobre la decisión y la aprobación de este proyecto. Lo más seguro es que el martes se apruebe, eso debe ser una sola discusión, no debe llevarse dos discusiones, porque es un solo término, pues no es algo elaborado con una serie de cosas. El martes ya estará aprobado, publicación en Gaceta, inmediatamente pues que ocurran las boletas de excarcelación. Obviamente no es un proceso tan inmediato, no es de hoy para mañana, pero sí quizás en términos de una semana, probablemente una semana o un poco antes estaremos comentando nuevamente que efectivamente ocurrió lo que se anunció el día de hoy. Pero tan inmediato no es, pero sí es un proceso pues que no debería tardar más de una semana a partir de hoy.
8:25, muy bien, Santiago, pues son las reacciones y es la información que llega desde Caracas, allí en Venezuela, en esta noche de viernes con un anuncio sin duda que marca un nuevo, ¿cómo lo podríamos llamar, Santiago? Como un nuevo comienzo, una nueva era para Venezuela, obviamente con la presión de Estados Unidos. Esto pues sin duda no hubiera pasado, no hubiera ocurrido bajo ninguna circunstancia sin los hechos del 3 de enero y sin la presión del presidente Donald Trump. Lo que te comenté más temprano y lo vuelvo a repetir, lo que ha pasado en estos 26 días dista mucho de lo que ha pasado en 26 años de gobierno, casi 27. O sea, todo lo que ha avanzado y se ha reacomodado en esta relación entre Estados Unidos y Venezuela en estos 25 días que lleva Delcy Rodríguez de presidenta, nunca se alcanzó en 27 años de gobierno. O sea, más bien todo lo contrario, desde que el chavismo tomó el poder, simplemente se iban deteriorando más las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. De 2019 no había embajada. Hemos conocido, por cierto, te iba a comentar que mañana llega acá a Caracas la recién designada jefa de misión de Estados Unidos para Venezuela, pues estará allí en la embajada. Hoy conocimos de un avión que aterrizó aquí con más material logístico, como ocurrió hace 2 semanas. De hecho, lo próximo que debe venir en este tema de la relación de Estados Unidos-Venezuela es la reapertura de las embajadas. Ahora vemos ley de amnistía, ley de hidrocarburos aprobada, vuelos abiertos, cielos abiertos, todo el tema del comercio. Llegan las conexiones directas ya entre Venezuela y Estados Unidos. Ya la aerolínea Copa, que tiene licencia para ir a Estados Unidos, ya anuncia venta de boletos Caracas, Panamá, Miami, que es una ruta que era muy usada hasta hace 7 años, 8 años que se permitió todo esto. Es decir, hemos visto de una manera veloz, muy rápido, muy violenta en términos de velocidad, me quiero referir en ese caso, pues lo que se ha ido pues dando, y lo que tú decías al principio también lo comentaba Lucas, o sea, todo lo que Donald Trump ha dicho hasta ahora, pues en corto o mediano plazo, pues se termina cumpliendo. Es lo que se cumple. O ejecutando, en claro. este caso. 8:28 de la noche, son las 9:28 allí en Caracas, en Venezuela. Santiago, gracias. Nos comunicamos en cualquier momento si hay novedades frente a este anuncio. Seguro, feliz noche.